No hay audio, profe. Buenas noches, estimado, ¿cómo están? Estamos aquí ya para empezar nuestro curso de esta noche. ¿Cómo están? Aligancho, mira, Yankokshankichis. Alilami Kashayko, Cosa. Aligan, Vamos a aligan, empezar la sí. clase. Adiyami Yachachi. Muy bien, excelente. Así empezamos entonces, estimados amigos, esta clase de esta noche. Tenemos algunos aspectos muy importantes que debemos conocer. Vamos a compartir la pantalla. Estamos en la página 40 de nuestro libro, el Quechua. Muy bien. Hoy día nos toca aprender algunos temas súper importantes. En este caso vamos a hablar de la estructura de la palabra en quechua. Deberían conocer algo interesante aquí. Eh, por ejemplo, hoy día estaba hablando sobre esta situación de cómo nosotros podemos diferenciar los sufijos en quechua, ¿ya? Porque si se han dado cuenta, el quechua está lleno de sufijos. Entonces, una de las estructuras fuertes, claves que tiene el quechua es que utiliza bastante, ¿ya? Los sufijos, ¿ya? Entonces, estos sufijos son muy importantes que debemos tener en cuenta, ¿ya? A ver, un momento, vamos a tratar de compartir, ¿ya? Nuestra pantalla. Ya, un ratito. Y ahora sí, empezamos entonces. Mm, ya. Ya admitimos a los que están ingresando. Ya, a ver, un momento más. Esto tiene que ir así. Y estimados amigos, ahora sí, mira, tenemos aquí la estructura de la palabra en quechua, ¿ya? Un tema sumamente interesante que debemos tener en cuenta dentro del quechua. ¿Por qué es importante saber la estructura de la palabra? Porque nos permite entender realmente cómo está compuesto, en este caso, cada expresión, cada palabra que vamos a tener en quechua. Por ejemplo, en este ejemplo sencillo que estamos viendo aquí, dice, mira, Wasi es casa, es un solo morfema, ¿eh? Y Wasipi en la casa, tiene dos morfemas. ¿Cuáles son los morfemas? Wasi más el sufijo pi. En este caso, Wasi vendría a ser la raíz de la palabra y el sufijo pi viene a ser locativo, ¿ok? Al castellano se traduce como, en este caso, como la expresión o el término en este caso, ¿ya? Entonces, tenemos este tipo de situaciones y es bastante, pues. Por eso es que hablamos del quechua como una lengua aglutinante, una lengua que realmente nos va a permitir, en este caso, aumentar sufijos y a manera que tú vas aumentando, vas a darte cuenta que el significado de una palabra va a estar cambiando, ¿ya? Otro importante, mira. Lo que nos dice aquí en nuestro texto es que tenemos varios tipos de sufijos, ¿ya? Primer caso, tenemos en este caso un morfema libre, ¿ya? O en este caso, por ejemplo, morfemas libres. ¿Y cuál es la idea de este morfema libre que nosotros entendemos? En este caso debes entender que son raíces, ¿ya? Que cargan el significado de una palabra, ¿ya? Que cargan el significado de una palabra. O sea, por ejemplo, la palabra wasi ya tiene la idea de casa. ¿Pueden funcionar solos? Sí. ¿Pueden trabajar solo? Sí. Entonces, estas raíces, ¿ya? Son los que podemos denominar libres. Pero también hay raíces ligadas exclusivamente que no se consideran libres porque son
pues solo con su sufijo tiene significado. Entonces, aquí en el libro nos dice eso, ¿eh? El morfema libre, por ejemplo, wasi, runa, nina, son morfemas libres porque tienen el significado, llevan la carga del significado ellos mismos, ¿ya? Pero en cambio, encontramos aquí a morfemas que necesitan otro para tener sentido, ¿ya? Necesitamos otro. ¿Cuál es ese otro que necesitamos? A eso se les denomina morfemas ligados. Morfemas que obligatoriamente necesitan un sufijo. Ejemplo, por ejemplo, podemos poner el sufijo pi, cha, iku. Pero en este caso, la mayoría de los morfemas que son ligados son aquellos que cumplen la función de verbo, ¿ya? En muchos casos. Pero vamos a ir. Lo más importante de todo lo que estamos viendo aquí, estimados, es que el quechua es súper, súper, súper aglutinante. ¿Ya? Todo va a estar a base de aglutinación o del proceso de aglutinación donde aumentas sufijos y aumentas, ¿ya? Entonces, ahora, por ejemplo, hablamos de la raíz. Por ejemplo, aquí ya nos da dos opciones raíz. Puedes decir sapi o sapi. Cualquiera de las dos expresiones es válida. Pero aquí hay algo interesante. Raíces libres. ¿Qué son las raíces libres? ¿Y qué son las raíces ligadas? Ahora, fíjate esto. Las raíces libres pueden estar solas y tener un significado completo. Sola, solo, trabaja y lleva el significado completo. En este caso, por ejemplo, kiru, diente, runa, persona, chakra o chakra, chakra. Las raíces libres son más que todo sustantivos. Todos los sustantivos que, en este caso, no necesitan muchas veces que tenga un sufijo para tener significado. Simplemente necesitan qué cosa. Necesitan, pues, nada. Pueden trabajar solos. Dices, algo, algo, perro, runa, hombre. Pero las raíces ligadas necesitan obligatoriamente un sufijo. ¿Y esos cuáles son? Por ejemplo, rima y verbos, por ejemplo, hablar. Rima no tiene sentido, no tiene significado por sí solo. Por ejemplo, aquí también tenemos miju. Miju tampoco tiene sentido o significado por sí solo, no lleva ningún significado. Pusa, por ejemplo, no tiene significado. Entonces, este grupo de raíces ligadas necesariamente para que adquieran un significado van a tener que utilizar un sufijo, ¿ya? Y aquí hablamos de los sufijos de caso posesivo, sufijos, o en este caso hablamos de los verbos pasado, presente, futuro, y en sus diferentes modos, ¿ya? Muy bien. Ahora, mire, aquí tenemos tres cosas muy importantes. Esto voy a copiar a otra hojita para que entiendan lo siguiente, ¿ya? ¿Cómo son las raíces en quechua? ¿Ya? Y a partir de esto, mucho se tiene que ver en el caso de sufijos, ¿ya? Por ejemplo, veamos esto aquí. Y esto ya hemos entendido un poquito, pero lo que voy a copiar aquí es lo siguiente. Mira, tenemos aquí, nos dice, raíces nominales, raíces verbales, ¿ya? Entonces, la idea es la siguiente. Por ejemplo, las raíces nominales, como su nombre indica, nombre, ¿ya? Son exclusivos de nombres y sustantivos. Por ejemplo, aquí puedes encontrar sustantivo propio, común, abstracto, concreto, todo tipo de sustantivos, ¿ya? Importante, así como existen raíces nominales, estimados estudiantes, existen sufijos nominales. Entienda esto. Así como usted está aprendiendo, aquí vamos a encontrar sufijos nominales. Pero ¿cuáles son esos sufijos nominales que vamos a tener en cuenta? Ya, creo que alguien quiere ingresar. Ya, los sufijos nominales, como te dijo, solo, ya, son sufijos, ya, que solo tienen significado, ya, tienen significado, ya, ¿cuándo?
cuando van unidos, ¿ya? A un sustantivo. Entienda eso. Solo tienen significado cuando van unidos a un sustantivo. Esos son los sufijos nominales. Y la mayoría de los sufijos nominales son, por ejemplo, los más básicos, ¿eh? Decimos el ta, ¿ya? El sufijo ta, el sufijo wan, el sufijo pi, el sufijo cha. O sea, la mayoría de los sufijos son nominales, ¿ya? Entonces, hay un libro de sufijos muy interesante que lo tengo aquí, mira, es una investigación que han hecho en Huancavelica y lo estudié, aquí está el libro de sufijos. Súper importante, estimados, ¿ya? Aquí está, mira. Es un libro de 71 páginas, pero una información de primera que, eh, obviamente que aquí está pues con un ejemplito, dos ejemplos, ¿ya? En un texto yo estoy tomando idea de esto y lo estoy poniendo con ejemplos de ejercicios para que podamos entender. Pero según este libro que nos dicen que es una investigación que se ha hecho según que se llama según la Universidad de Huancavelica, también justo este libro lo toma en cuenta el Ministerio de Educación con el objetivo de unificar todo, ¿ya? Pero hablando de eso, mira, así como tenemos raíces nominales, tenemos sufijos nominales. Ya está. El sufijo ta es un acusativo que funciona como sufijo nominal. El sufijo pi, nominal. ¿Ya? Por ejemplo, ¿por qué te digo nominal? Porque si estos dos sufijos tú le vas a dar o vas a tratar de pegar a un verbo, no va a funcionar. Por ejemplo, te voy a dar el ejemplo aquí, ¿ya? El verbo ruay o ruray, ¿ya? Por ejemplo, ¿puedes darle rueita? Se puede entender rueita, rueita, pero no tanto va a tener significado, ¿ya? Tal vez tenga un significado contextual, pero no. En la mayoría de los casos, estimados, esto se va a unir a sustantivos, a raíces nominales. Ahora, por ejemplo, pasamos aquí, raíces verbales. Las raíces verbales, como su nombre indica, son exclusivamente verbos. Escúchame esto, son verbos. Pero recuerda lo siguiente, eh, así como tenemos raíces verbales, vamos a encontrar también los sufijos verbales, ¿ya? ¿Qué son los sufijos verbales? Sufijos que exclusivamente van a ir unidos al verbo, ¿ya? Entonces, yo te digo, igualito, son sufijos que cuando van unidos, que tienen significado cuando van unidos a un verbo. Esa es la idea básica, pues. Si no va unido a un verbo este sufijo, no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces hay que conocer. Para estos sufijos verbales, estimados amigos, tenemos pues la conjugación de los diferentes tiempos verbales, el tiempo pasado, presente y futuro, y en sus diferentes modos, ¿ya? Entonces, puedes trabajar con esto, claro, ¿ya? Y las partículas son expresiones, por ejemplo, palabras sin flexión. Hablamos, por ejemplo, de un adverbio de negación, ama, ¿ya? Por ejemplo, sería, en este caso, interjecciones, ari, ama, mana, ¿ya? Se puede utilizar, ¿ya? ¿Me entiende? Entonces, por ejemplo, algunos dicen, achachau, por ejemplo, cuando tienes miedo, dices, achachau. Cuando tienes hambre, how, podría decir, ¿eh? Tengo hambre. Por ejemplo, cuando estás, en este caso, de frío, ¿qué dices? Alalau. Cuando algo te quema, achacau, ¿ya? Cuando algo te hace atacau. Son expresiones que no van a llevar en la mayoría de los casos ningún sufijo. Más que todo, las interjecciones, ¿ya? Las interjecciones son aquellas expresiones que resumen un estado, una situación en que te encuentras, ¿eh? Atacau, de miedo. Solo digo atacau y ya me está dando a entender que yo tengo miedo, ¿ya? Entonces, estimados, mira, esos son las raíces nominales, raíces verbales y las partículas independientes libres que no necesitan sufijos, ¿ya? Y eso aquí está, mira.
¿ya? Le he explicado más amplio. Ahora, tenemos aquí una tabla de raíces del quechua sureño, ¿ya? ¿Qué raíces podemos utilizar? Vamos a ver aquí. Ya está. Por ejemplo, alpa, sustantivo raíz nominal, umpi o chumpi, ¿ya? Cinturón, kiru, diente, nina, fuego, huyu, hari, sara, anta, yura, wasi, inti, rom. Estos son un grupo de raíces, palabras, ya que tienen raíces nominales. ¿Ya? Aquí ya lo tienes, con cada uno con su significado. ¿Ya? Y aquí tenemos otro grupo de raíces verbales. Y como te dije, mira, apa sería la raíz verbal de llevar. Entonces, en este caso, fíjate, estimado, apa que tenemos aquí, ¿cuándo tiene significado? ¿Cuándo vamos a considerar que tiene significado? Solo cuando tiene un sufijo. En este caso, por ejemplo, el sufijo de tiempo presente en la primera persona, apani, que bendice llevo. Por ejemplo, por decir, apanku, llevan. Apaiku, ¿ya? Llevamos, ¿ya? Fíjense esto, ¿ya? Puedo poner otro sufijo, por ejemplo, apan, apanchik, ¿ya? Apaniku, o sea, recién va a tener un significado. ¿Me entiendes? ¿Ya? Mientras que tú no utilices un sufijo verbal, no va a tener significado. Igual, por ejemplo, cortar, hapchi, ¿ya? O en este caso, por ejemplo, cortar podría ser, no es chapchi, sino podría ser kuchuy, ¿ya? Por ejemplo, kuchuy es la palabra completa del verbo, pero la raíz solo es kuchu. Hasta aquí no tiene sentido. Yo, por ejemplo, puedo utilizar el tiempo presente progresivo y digo, Kochochkani. Estoy cortando, recién tiene sentido. Kochochkani, ¿ya? Eso recién va a tener sentido. ¿Me entiendes? Entonces, este ichkani recién es el tiempo presente progresivo que estoy yo considerando en este caso. Kochochkani, estoy cortando, ¿ya? Hay varias palabras, por ejemplo, exprimir, exprimir. Y me cuenta exprimir. Abro y llega email, exprimir. Y me exprimir en quechua. A ver. ¿Ah? ¿Api? Happy, Api es. A ver. Pero Saiki. No, api no. happy, Api de Saiki, llegué en serio. Exprimir. Ok, no. Chawai, chawai, chawai. Darwin, ¿Ya? Darwin. Por ejemplo, en este caso, exprimir, decimos cha guay. ¿Ya? Va a depender mucho. Por ejemplo, chaguay, en caso de que agarres una tela y exprimes todo su agua, dices chaguaro y alinta. Esa sería una expresión. O también, por ejemplo, ordeñar, también es chaguay, huacata chaguaram. Entonces, por ejemplo, este chaguay es un término polisémico que tiene dos opciones. Chaguay que es exprimir y chaguay que es ordeñar. Mi hijo y comer, pusa y guiar, rima y hablar, plantar, talla. ¿Qué podría ser plantar? Por ejemplo, podría ser tarpuy, ¿ya? Una expresión simple, tarpuy. ¿Qué es tarpu? Plantar, sembrar, cosechar, ¿ya? En este caso, plantar o sembrar, ¿ya? No hay una expresión fija del término plantar en quechua, porque está referido a la acción de sembrar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en las comunidades cuando nos piden, vamos a sembrar árboles, eso indica que vamos a plantar árboles, ¿ya? Wichray, cerrar, pero en este caso levantar, ¿qué es? Sayari o Hatari, Atari, ¿ya? Hatari o Okari, Sayari, cualquiera de Okari, las dos, ¿ya? levantar, Podemos Okari, poner también Hatari, ¿ya? Okari, Levantar. Volar, jala, jalai, volar. Hawai, mirar, esperar suyei, chayei, llegar.
¿Ya? Tenemos palabras así. Entonces, estos o este grupito de palabras que estamos viendo aquí, que son raíces verbales, solo van a tener o van a adquirir significado cuando le aumentas un sufijo. En caso de que no pongas un sufijo, no tiene significado o no tiene un significado completo. ¿Ya? Entonces, eso hay que entender, estimados amigos, y es más, estamos completando eso. Partículas, por ejemplo, las partículas, inflexión, exclamaciones o conectores. Mira, exclamaciones, interjecciones, utilizamos, ¿eh? Por ejemplo, Ari, es una exclamación, sí, sí. Y me dirán, jamón kitishi pagarín, Ari. O sea, estoy exclamando, estoy diciendo, sí, voy a venir. Pero en este caso, esto no va a utilizar un sufijo. Algún momento vas a querer utilizarlo y decir, a ver, Ari tendrá sufijo, Aripuni, no. Arita, no. Ariwa, no. Aricuna, no tiene sufijo. Entonces son partículas, ¿ya? Que son súper independientes. Y en muchos casos, estimados, funcionan como conectores lógicos, ¿ya? Ahora, por ejemplo, achalao. ¿Ya? ¿Qué es achalao? ¡Qué sorpresa! ¿Ya? Cuando te da un regalito, en quechua tú vas a decir bien, no vas a decir, por ejemplo, en algunos casos, eh, algunos, por ejemplo, dicen añañao, según el contexto, ¿eh? Añañao, qué bonito, cuando te dan un regalo. Pero en ese caso, achalao, qué sorpresa, ¿ya? Ay, oye, a veces dicen, ¿eh? O por ejemplo, aquí, ¿qué decimos? Yau, Yao. ¿no es cierto? Yau, yau, oye. Aquí tampoco vas a decir, vas a utilizar, por ejemplo, no utilizas un sufijo. Yau, solo simple queda aquí, pues yau. Yauta, no. Yaupi, no. Yauan, no. Yaukuna, yaukuna, podría ser, ¿eh? Pero no, no se utiliza tanto. Sería un pluralizador, ¿eh? Yaukuna, no, pero, ¿ya? Mana, no, ¿ya? Y ama, no. Interesante esto. Cuando utilizo mana y cuando utilizo ama. ¿Alguien me puede explicar cuándo utilizo esto? Porque ambos significan no, o ambos se traducen como no. Pero en este caso, estimados, ¿qué hago? Mana, por ejemplo, es exclusivamente para la negación. Mana a ti macho. Mana, muchas veces, estimados, va a tener una función completa cuando trabajamos con el sufijo chu. Mana monanicho, mira, fíjate, mana atinicho, mana yachanicho, mana roanicho, ¿ya? Mana purinicho, mana tusunicho, o mana tusoranicho. Siempre el mana, muchas veces por orden o en este caso por naturaleza, va a ir acompañada por el chu, ¿ya? Suele siempre estar acompañado por el chu. Pero hay una situación en la que mana puede trabajar solito cuando utilizamos un validador. ¿Y cuál es ese validador? Mana. Dices, no. En esa situación, ya, por ejemplo, cuando es una interjección. Manan. Ahí se utiliza el no. ¿Ya? Para acciones solo estás, en este caso, negando. ¿Ya? Manan, no. ¿Ya? Ahora, solo en ese caso, ¿ya? Cuando es una expresión más intensa, una expresión exclamativa, solo en esa situación puedes utilizar el mana. ¿Me entiendes? ¿Ya? Ahora, el ama es totalmente prohibitivo. ¿Cómo es este tema del prohibitivo? Cuando tú dices ama, ruaicho, ama, dijunquecho, ama, jamunquecho, ¿ya? Estás prohibiendo. Es muy distinto la negación. ¿Ya? La negación diría, mana, te han dicho, no puedo. Pero el prohibitivo sería, ama. Ama ruaichu, no hagas. Ese es el prohibitivo. ¿Ya? Entonces hay que entender estas dos situaciones. Si yo te pregunto, ¿pagan en jamón quechu? Ama. No me puedes dar esta respuesta con el ama. Porque en este caso solo es exclusivo para prohibiciones. Entonces, no puedes darme una respuesta.
Por ejemplo, vamos aquí, ¿ya? Yo te pregunto, la siguiente pregunta, ¿ya? Rolich, pajarín, jamun, quichu. Esa es la pregunta, ¿eh? Rolich, pajarín, jamun, quichu. ¿Ya? Espera un momentico, un momentico, ¿ya? Entonces, si me han preguntado eso, mira, fíjate, ¿ya? Rolich, pajarín, jamun, quichu. Me están diciendo eso, pues esa es la pregunta que me están planteando. Entonces, en este caso, la única respuesta, o las dos posibles respuestas, podría decir, mana, ha, mu, sa, chu. Mana, ha, mu, sa, chu. O el otro caso que te dije, ¿ya? Que vendría a ser, manam. Esa sería la manera. Una que vendría a ser una respuesta más abierta y esta más cerrada. No, manam, no. Pero nunca podría responder si me preguntan, Rodich, pagar en jamón quicho. Yo en la vida, pues, voy a responder y voy a decir ama, ¿ya? No puedo responder de esta manera, ama. Aunque esto significa no, no puedo utilizar. ¿Por qué? Porque esto es una prohibición, exclusivo para prohibiciones. Cuando tú dices a tu hijo, ama mi juicio, no comas, estás prohibiendo. Y no puedes utilizar mana mi juicio, sino ama mi juicio. ¿No es cierto? Entonces, esto es exclusivo para prohibiciones, para prohibir una cosa. Por ejemplo, si dices, ama pugliaicho, ama jabaicho, ama ruaicho, ¿ya? Para esa situación utilizamos el ama. ¿Me ha entendido? ¿Ya? Muy bien, hasta ahí creo que estamos entendiéndonos. ¿Alguna pregunta, duda, comentario hasta aquí, estimados? ¿Qué dicen? ¿Ya? Muy bien, continuamos. Si no hay preguntas, a ver, ¿alguien levantó la mano? ¿Alguien dijo algo? Nada. ¿Y Manacón se queda una cuarta? ¿Es Manacancho o es Manancancho? Alberto Cara. Sí, estimado amigos. Por ejemplo, estas expresiones que nos dicen los comentarios, vuestro compañero, es esto. Mira, he copiado aquí, voy a copiar. ¿Ya? Dice, profesor, se dice eh, aquí, aquí. Se dice manacancho o es manancancho. Dos expresiones son válidas. Las dos son válidas. ¿Y cuál es la diferencia? Por ejemplo, ¿ya? Si usted utiliza manacancho, estás utilizando una expresión simple, como quien dice manacancho, no hay, ¿ya? Una expresión fría, no hay. Pero si usted utiliza esta expresión manancancho, es una expresión que indica más seguridad, énfasis en repetición. Manancancho, no hay. Esa es la diferencia. Entonces, esta N, según el ministerio, ya no va a ser N, va a ser M. Manancancho, por motivos de estandarización. ¿Ya? Entonces, ¿puedes utilizar las dos expresiones? Sí, es válido, ¿ya? Pero va a depender con qué intención, con qué intensidad lo dices, ¿ya? Esa es una expresión, como te diría, más fría, más simple, no tiene esa intensidad, no demuestra seguridad. Por eso el quechua, una de las características es que son expresiones enfáticas la mayoría, ¿ya? O expresiones que dan seguridad. Y para eso, pues, se utiliza dos validadores. Por ejemplo, uno de los validadores que utilizamos con mucha frecuencia es esta, pues, la M. Rolling, es rolling, estoy asegurando. Y cuando una palabra termina en consonante, utilizamos el mi. Por ejemplo, no caj, no caj mi. O sea, la diferencia es, pues, es, no caj dices mío. Pero cuando tú expresas la palabra no caj mi, estoy expresando seguridad de que es mi. Este es el primer grupo de validadores, ¿ya? Que se utiliza en el quechua. Ahora, el otro grupo de validador es este, ¿ya? Que es muy usual, pero
se traduce, tiene traducción al castellano este K que estoy mostrándote aquí, no tiene traducción. Por ejemplo, Rolly es igual a una expresión simple, sencilla, Rolly, ¿ya? Pero si yo a esto le aumento, Rolly K, estoy hablando Rolly también, pero este K es el que le da esa énfasis, pues, esa seguridad. Roleta jamuncan, dirías, ¿eh? Rolly vendrá, pero estoy dándole seguridad, ¿ya? Entonces, mire, tenemos algunos enfatizadores, validadores que se utilizan en el quechua, ¿ya? Muy bien, muy bien. Así que preguntas, dudas hasta aquí. Excelente, me dice Masuba. Más bonito suena con la M. Sí, estimado Alberto, según el ministerio, ¿ya? ¿Qué debemos hacer? ¿Ya? ¿Qué debemos hacer según el ministerio? Nos dicen, oiga, señores, a partir de este momento usted tiene que utilizar la M como validador, ya no la N. Antes, por ejemplo, utilizabas la N, pues decías Juan, por ejemplo, Rolly, Dina, Dinan. Pero ahora te dice, ya no vas a utilizar la N, señores, vas a utilizar la M. Dinam, Rolling. ¿Ya? Son reglas que se está implementando. ¿Entendido? Muy bien, ya tenemos aquí, por ejemplo, otro, atacado. Cuando es alto, es atacado. Pero este caso, chicos, va a ser muy necesario el contexto en el que tú ves, ¿ya? O en el que tú utilizas. Si estoy parado debajo de una roca y veo una roca alto y digo, atacado, cuando está alto, atacado, atuncas. ¿Ya? En caso de frío, ya, pues ya todos sabemos, ¿eh? En algún momento de la vida vamos a utilizar esa expresión, alalau, qué frío, chirihuachame, o chirihuachcame, alalau, ¿ya? Entonces, a este tipo de interjecciones, ¿sabes dónde pueden encontrar más interjecciones, estimados estudiantes? En nuestros materiales, pues va a entrar a los cuentos clásicos y andinos y sopa de letras, ¿ya? A este libro, y justo se van, pues, aquí vamos a buscar, por ejemplo, interjecciones. A ver, tarán. Si no sale interjecciones, me pingachcan. ¿Ya? Si no me sale aquí, por ejemplo, voy a mi índice. Ya. Vamos a ver, por ejemplo, aquí interjección. No son las únicas interjecciones que tenemos, estimados estudiantes. ¿Ya? Son muchos, 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 muchos. A ver, en lugar de modo. Pero hay, ya, en este libro hay muchas, muchas interjecciones. Busquen, por favor. No me sale esto, ¿ya? Interjecciones. Atacado, ¡guau! ¡Ah! Por ejemplo, es una interjección de qué horrible, qué feo, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta más aquí? 151. Debe estar en la página 151, ¿ya? Página 151. Sí, pues es que a veces yo también estoy volado ya. Tantos materiales que nos... Aquí está, mire. Tenemos audios de provisión e interjecciones, estimados. ¿Ricky? How is it? Sopa de letras. ¿Para qué tú aprendes más fácil? Pues, mira. Ricky, claro. Esta interjección no lleva sufijo estimado. Ricky. Cusa. ¿Qué es cusa? Excelente. Bien hecho. Y cuando alguien le quieres pegar, le dices patata. Patata es una interjección. ¿Ya? Cuidado. ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Achacao! ¿Qué dices? ¡Qué dolor, eh! ¡Guau! ¡Yao! Oye, ¡achalao! ¡Qué alegría! ¡Achachao! Ahora, ¿ya? Cuando dices ahora, achachao. Esa expresión dice, bueno, miau, jawari, o así, me digamos, a mi casa se cayó, achachao. Ahora, alalao y esas. Añañao, qué bonito. Atatao, qué feo. ¿Ya? Acacao, qué hermoso. Acacallao, qué tierno, ¿eh? Podrías utilizar. ¡Ah, qué asco! ¡Ah, qué picante! Y wow, wow, admiración. ¿Ya? Esto busquen, por favor, la página 151. ¿Ya? Gracias a vuestra compañera que nos ha dicho. ¿Ya? Entonces, tenemos todo eso. ¿Ya, estimados? Vamos, continuamos. Explicación de palabras, eso ya saben. Ahora tienen algunos casos muy interesantes, ejemplos, ejercicios para trabajar. Clasifica las palabras.
Y aquí usted va a utilizar. A ver, WASI, señores, ¿qué es? Según la clasificación sería nominal, verbal o partícula. ¿Qué dicen? WASI. Y matajama, WASI. ¿Qué tipo de? Nominal. Nominal. Pongo aquí nominal. Ya está. Por ejemplo, Ari, ¿qué cosa sería? ¿Nominal, verbal o partícula? Partícula. Ah, sí, muy bien. Partícula. ¿Te das cuenta? Partícula. Entonces, podemos utilizar, mira, fíjate esto, ¿eh? Por ejemplo, wow, también es partícula, ¿cierto? Entonces, este material ustedes para que puedan clasificar las palabras. Oiga, nos dice lo siguiente, encuentra al impostor, la palabra que se ha entrometido aquí. Mira, en cada grupo de palabras hay una palabra que no pertenece porque no es el mismo tipo, raíz verbal, nominal, partícula. Encuentra la palabra incorrecta y corrígela. Imagínate que aquí nos dice que son raíces nominales y sustantivos o sustantivos. Wasi, raíz nominal. Rumi, raíz nominal. Hari, raíz nominal. Rima, este sería la palabra que se ha entrometido aquí. Entonces, ¿qué sería esto? Verbal Esto sería marca. ritmo. Ay, ay, ay. Entonces, podemos cambiar por otra palabra. ¿Ya? Entonces, hay un impostor. Igual aquí, mira. Verbos, dice. Rima, pawa, chaya, inti. Viene a ser una raíz nominal. ¿No es cierto? Partículas y conectores y expresiones. Hablamos exclusivamente de partículas. Hawarich, partículas. Ari, mana, wow, hawa. Es la palabra que se ha entrometido. ¿Ya? Tenemos varios ejercicios para trabajar esto. Trabajen. ¿Ya? Muy bien, estimados. ¿Ya? Preguntas, dudas hasta aquí. Tampoco cancho y machetas tampoco mukichis. Rimarica muichis, oye, para chayguna. ¿Ya? Sería Muy congelado. bien. Aquí me dice Rina. Muy bien, excelente. Ya está. Ahora sí. ¿Ya? Imanami, María Cristina, Macharamungichi, Minatari. Muy bien. Ahora vamos a continuar. Entramos al mundo de los sufijos, ya, estimados amigos. Importante este tema de los sufijos. En el quechua existen muchos sufijos, ¿ya? Ahora, si usted quiere estar adelantando, mi estimado estudiante, estimados, mira, para que ustedes tengan una información más clara, más divertida de cómo enseño el quechua, aquí sí te van. Quechua, 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 quechua. Ya, les estamos dejando este material, ya saben, pues en nuestros materiales, por favor, entren a nuestros materiales, investiga, no, no vas a investigar ya en este caso. Fíjate qué cosa hay en la carpeta, ¿ya? En este caso, estimados, mira aquí, en la carpeta Quechua 2025 que se les ha compartido, aquí estamos. En este carpeta que dice 90 videos, ahí está ordenadito todo lo que tú vas a ver, ¿ya? Mira, este documento, este libro que te estaba diciendo sobre el libro de los sufijos, aquí, ¿ya? En este mismo orden, estimado estudiante, en este mismo orden, de acuerdo a este libro que voy a compartirles también, porque esta sí no es producción mía, ya no es producción mía, por este digo, este libro les voy a compartir. De acuerdo a este libro está la explicación de esto. Aquí tenemos 98 videos, cada video dura 5 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 4 minutos, 6 minutos. El video más largo está 6 minutos, donde te explico uno por uno cada uno de los sufijos. ¿Ya? Si usted quiere estar adelantándome, normal, no hay problema. Adelántame, por ejemplo, el sufijo ta, el genitivo capa, el dativo man, el benefactivo pag, el sufijo manta, caso de uso de manta uno, caso 2, caso 3, el pi. O sea, de acuerdo a este libro están los videos. ¿Ya? De acuerdo a ese libro. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Va a entrar obviamente, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, el participio en este libro solo me da un ejemplito. Wanyusha, muerto, Wanyusha. Pero en este video, en estos videos, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar más ejemplos, ¿ya? Como te explico. Entonces, por favor, vayan revisando estos materiales, dense su tiempito para aprender. Se les ha compartido esto, ¿ya? Estamos hablando sobre algo que hemos compartido, ¿ya? Entonces, estimados, mira, tenemos aquí, ¿ya? Tenemos aquí, mira.
Los sufijos, súper importantes en el quechua. Y aquí les digo, por ejemplo, chajra y cupi. ¿Qué estoy diciendo? Chajra y cupi en nuestra casa. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a admitir a sus compañeros que están ingresando, ¿ya? Chajra y cupi en nuestra casa. Chajra, la raíz nominal, igu, el sufijo posesivo, y el pi, el sufijo locativo. ¿No es cierto? Entonces, le hemos desglosado esta palabra chajray cupi, para que entiendas que así funciona el quechua. Eso es poquito todavía. Hay palabras en las que vas a encontrar 7 sufijos, 5 sufijos, 6 sufijos. Entonces, por eso es importante los sufijos. A veces muchos me dicen, pero ¿por qué enseñas gramática? ¿Por qué no enseñas a hablar? Porque enseñar a alguien a hablar sin una base sólida de lo que, cómo se traducen los sufijos, es que es enseñar al agua, pues, ¿eh? Entonces, siempre a veces yo doy así clases, porque si se han dado cuenta, en cada clase avanzamos 10 hojas, porque estamos acelerando un poquito nuestra aprendizaje. Y además de eso, estimados, todo está quedando grabado. ¿Ya? Tipos de sufijos. Derivativos cambian el significado de una palabra. Posesivos indican posesión. ¿Ya? Dos cosas muy importantes. Ya, mira, fíjate. Aquí. Eh, dos claves importantes para mejorar, ¿ya?, tu aprendizaje. Te voy a dar estas dos clavecitas que usted tiene que dominar como si fuera el Padre Nuestro, como si fuera este poema de amor, como si fuera el himno nacional al Perú, ¿ya?, el himno a tu equipo, a la Alianza, a la U, al Cienciano, al Chancas, no sé. ¿Qué tienes que mejorar? Dos claves. Uno, la primera clave. Para que tú hables bien el quechua, tiempo presente. Tiempo presente, algunos lo llaman simple, algunos lo llaman o indicativo. Como el Padre Nuestro, obligatorio. Y el segundo, que sería los posesivos, ¿ya? Los sufijos posesivos. Sufijos posesivos, aquellos que indican pertenencia. En este caso, el tiempo presente son, ¿cuántos? Son 7. El ni, luego viene el inki, in, ay Dios, ¿ya? In, luego viene el inchik, ¿ya? En el caso de se viene el niku o el iku, ¿ya? Luego viene, no sé, Sankuna, Kichis, Inkichik. Y por último viene el Paiguna Purinco. Ya está. Estos son los sufijos estimados que tiene que dominar usted. ¿Ya? Dominar estito, pues son 7 sufijos que vas a tener que dominar. Vamos a entrar a eso también, no se preocupen. ¿Ya? Y en este libro está organizado en este orden. Ahora, otra cosa que debes enseñar o debes aprender, estimado, es el posesivo. Por ejemplo, yo te digo, wasi, y pones, por ejemplo, wasi, en primero viene la y, ¿ya? Wasi, luego viene wasiki, wasin, ¿ya? Luego viene wasinchik, ¿ya? Wasiku, wasikichik y wasin. O sea, estos son sufijos posesivos que usted tiene que eliminar. Inchik, iku, ikichik, inco. Y los sufijos del tiempo presente es esto. Ni, inki, inchik, niku, inkichik, inco. ¿Dominas esto? Te aseguro que el quechua va a ser súper, súper, súper sencillo. ¿Ya? Entonces, en esta clase estoy dando estas dos reglas muy importantes para que tú domines. Entonces, regresando a nuestro material, si no hay preguntas, ¿qué dice? ¿Podría volver a compartir? Jenny Vega. Jenny. ¿Qué deseas que te comparta, Jenny? Ya. Entonces, mira, sufijos posesivos indican posesión. Ya te he explicado cuáles son. Sufijos de pluralización. Eso sí es muy sencillo, estimado.
El pluralización ya, eso sí debes saber ya, pues, ya. Tercer caso es el pluralización. ¿Cómo es este tema de pluralización? Utilizas el famoso sufijo kuna para todos los plurales. Si dices wasi, wasi kuna. Runa, runa kuna. Aljo, aljo kuna. Waka, waka kuna. Ah, por ejemplo, puedes poner yache wasi, yache wasi kuna. Malki, malki kuna. O sea, el kuna reemplaza realmente en este caso a la S o es en el castellano. Tú dices casas, bueyes, jardines, o sea, en este caso, todo lo que usted desea hablar en posesivo, o digo en plural, va a reemplazar. ¿No? El pluralización kuna. ¿Ya? Entonces, algo kuna, ato kuna, anka kuna, ¿ya? Kuchi kuna, y vas a utilizar. ¿Ya? Eso es importante. ¿Entendido? Tenemos los locativos que indican ubicación. El locativo más grande utilizado en el quechua es el pi. El pi es el único locativo que se utiliza de manera frecuente. Este locativo es ubicación, pero en dos cosas, en el tiempo y en el espacio, ¿ya? Luego tenemos lo que te decía de antes, los sufijos de énfasis, evidencialidad, seguridad. Esto es súper importante. Muchas personas, como te digo, tienen dificultad en el uso de estos sufijos de énfasis. Como aquí te expliqué. Aquí, mira. Cuando yo te digo aquí, mira, estimados estudiantes, cuando yo te digo, oiga, cuando hablamos de sufijos de énfasis, cuando tú te encuentras con esta situación, me vas a decir, pero profesor, ¿por qué está yendo una M aquí? ¿Por qué le ha puesto una mi? ¿Por qué le ha puesto ja? ¿Por qué, profesor? No vas a entender. Pero te digo, por eso te estoy explicando. Estos son los sufijos de énfasis. Si no lo consideras, te voy a decir, solo se llaman enfatizadores. Se llaman enfatizadores. Los que le dan énfasis, evidencialidad, seguridad, certeza a una expresión. ¿Ya? Entonces hay que entender. Ahora, teniendo en cuenta eso, tenemos aquí, por ejemplo, ñawi. Ojo, ñawicha, le aumentamos su sufijo, mira. Ñawicha, ojito. Ñawichei, mi ojito. Ñawicheikuna, mis ojitos. Ñawicheikunaman, hacia mis ojitos. Ñawicheikunamanraj, incluso hacia mis ojitos. Ñawicheikunamarajmi, me consta que incluso hacia mis ojitos. Mira cuántos sufijos ha utilizado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo puedo aumentar un sufijo, por ejemplo, aquí digo, tarán, aumento y digo, ña, ña, huichay, ku, na, man, raj, pu, ni. Mira, fíjate. He aumentado más sufijos. Sufijo 1, cha. Sufijo 2, i, ku, na, ma, ¿ya? Raj, pu, ni, y le aumento otro más. Ya, mira, fíjate. ¿Ya? Ñawichei kunamampu niraj ya. Mira, ¿Cierto? En este caso, la ya lleva un acento. ¿Qué estoy diciendo? Esta expresión sería, pues, como dice, ay Dios, ¿ya? Sería esto. Me consta incluso hacia mis ojitos siempre, pues, algo así. Siempre, pues, me consta, o siempre, pues. Entonces, mira, fíjate, algo así sería la expresión, ¿no es cierto? Entonces, mira, fíjate, ¿cuántos sufijos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? 7 sufijos, una sola expresión. Y si te das cuenta, esto cuando le aumenta sufijo solo es una palabra, pero en el castellano es bastante, mira. Me consta que incluso hacia mis ojitos, o por ejemplo, ya no puedo poner siempre, por decir, me consta, siempre me consta,
¿ya? Siempre me consta, o me consta, ese consta ya sería más relacionado a siempre, ¿eh? Pero aquí dice, me consta que incluso hacia mis ojitos, pues. Entonces, con este digo, mira, pues, y matajama, pues, viene a traducirse al castellano como ya. Por ejemplo, Rolly ya, Rolly pues. Juan ya, Juan pues. Huaca ya, mi jorusca, la vaca pues, dices, ¿eh? Entonces, mira, te das cuenta cómo. El puni es una expresión que da seguridad. No japuni, yo siempre, yo. Cuchipuni, mejor un magara. Cuchipuni, el cerdo siempre va conmigo. Ampunin kanki. Tú siempre eres. Te estoy dando certeza, seguridad con el puni. El puni es ese sufijo que te dice, tú has sido, ¿eh? Tú campuni. Warmipuni casca. Haripuni. O sea, me está dando esa certeza, ¿ya? Haripuni en casca, yau. Había sido, siempre había sido varón, dices, ¿eh? O sea, el puni te da esa certeza, ¿ya? El raj, ¿qué dices el raj? ¿Ya? No jaraj, y todavía. Puede ser el todavía, ¿eh? Todavía incluso. El man, orientación. Uy, no jaman. A mí, cuna, pluralizador. El i, posesivo. El cha, diminutivo. ¿Ya? Muy bien. Cada sufijo agrega un significado adicional a la palabra base. Recuerde eso. La palabra base es ñawi y cada uno le está dando un significado adicional. Entienda eso. ¿Ya? Por eso, si te das cuenta, estimado estudiante, por ejemplo, te digo, a ver, vas a decir ñawi chay, ya, pero no me vas a entender, pues si no tienes una idea de qué son los sufijos, de dónde viene o cuál es su traducción. Por eso es que también un poquito tenemos que aprender gramática. ¿Ya? Entonces tenemos algunos ejercicios para practicar. Mira, dice, wasi. ¿Cuál es la palabra raíz? Pones. La Pues, palabra raíz, profesor, es wasi. El sufijo. ¿Y cuál es y la función de este sufijo? La función del sufijo es posesivo. Ya está. Wasi, wasi. ¿Ya? Por ejemplo, alpa. Aquí dice, raíz. ¿Cuál es la raíz? Alpa. ¿Y cuál es el sufijo? Cha. ya, Alpa, cha. ¿Y cuál es la función? Diminutivo. Diminutivo. El cha, recuerda, estimado amigo, es diminutivo. Dices, cha, casita. Algo cha, perrito. Michicha o misicha, gatito. Runacha, hombrecito. Warmicha, mujercita. Haricha, varoncito. O sea, el cito, cita, o el ito, ita, en este caso, se utiliza como el cha en el techo. ¿Ya? Eso hay que entender. Alguien más quiere ingresar a clases, creo. Muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos comentarios. Dice texto que se está trabajando. Jenny. ¿Ya? Ronicha, claro, Ronicha, Ronicito, ¿eh? Muy bien, estimados amigos. Tenemos más ejemplos para trabajar. Aquí tiene. Complete con el sufijo correcto. Diminutivo, me dice. ¿Ya? ¿Cuál es el diminutivo? ya, Cha. Y aquí pones Cha. ente, Cha. cha. Por ejemplo, aquí dice runa en el hombre. En el hombre. Es un locativo. Runapi, Runa, pi. pi, Mi comida. ¿Cómo sería mi comida? mi kunai, Hijo, nai. ¿Ya? ¿Y esto de dónde sale? Sale de esto nomás, estimados amigos. No te estoy dando otra idea. De aquí sí, nomás, de este cuadrito sale. ¿Ya? De aquí, de algunos locativos, pluralización, posesivos, ¿ya? El de énfasis, eso nomás te estoy dando en ejercicio, no te estoy dando otros sufijos todavía hasta el momento, ¿ya? Aquí también hemos utilizado, por ejemplo, el sufijo pi, hay un cha que hemos utilizado también, eso nomás estamos utilizando, ¿ya? Entiendan eso, por favor. No les estoy dando otros sufijos que no hemos avanzado. Una de las palabras, oasi, mis casas. Está interesante eso, que se me había ido en la mayoría de los ejercicios para relacionar que había así todos frente a frente nomás está, ¿ya? En algunos cambia, pero ya, pues. Ya, Alpache, mi tierra, mi cuna. Las comidas, ¿ya? Las comidas, ¿ya? Rumipi. Rumipi, ¿qué es? En la piedra, ¿ya? Sumachei, mi hermosura.
Sumachai, mi hermosura. ¿Ya? Encuentra el error y corrige. Encuentra el error en la escritura de cada palabra y corrígelo. Huasicuna, ¿está bien? ¿Alguien chucachao, manacho? Huasicuna, Huasicuna, las casas. está bien. Casas, no. Huasicuna, Mm. está correcto. Rumik, ¿está bien este K? ¿Hemos avanzado? No hemos Rumi, avanzado. no hemos. Entonces, ¿cómo sería? ¿Puede ser? Ru, Rumi, mir, Rumi podría ser, ¿eh? ¿Ya? Sumachcha, ¿hemos avanzado esto? Sumachchei, mira, Sumachchei es con Q. ku, Entonces aquí tenemos que mucha, corregir con Q. Entonces mucha, pongo aquí su mucha. Machchai, ¿ya? Pero al papi con doble I todavía. Mijnai dice aquí. Corríjanme eso. Nicuna y la U ahí. Ujú. Ya, estimados. Entonces, fíjense, todo esto es lo que estamos avanzando el día de hoy. Tienen que repasar por cada hora de enseñanza, estudien unas cuantas horas más ustedes y eso les va a ayudar bastante. ¿Ya? Lo tenemos aquí. Vamos a avanzar un poquito más para que entiendan un poco, mira. ¿Ya? Análisis de las raíces del sufijo y sufijos en quechua. Vamos a conocer. Solo nos estamos introduciendo a los sufijos para que vayan recordando. En una segunda versión de este libro vamos a trabajar los sufijos nominales. Ahora vamos a trabajar los sufijos, digo, sí, ahora vamos a trabajar los sufijos del tiempo presente y los posesivos. Y hay algunos temas más. Por ejemplo, vamos a trabajar las expresiones negativas, afirmativas, interrogativas. Eso también vamos a trabajar, ¿ya? Mira, nos dicen, las raíces contienen el significado principal de la palabra y ya sabemos que una raíz lleva el significado principal de una palabra, ¿ya? Lleva el significado. Una raíz, como hemos aprendido en castellano, es el que va a llevar el significado de una palabra, ¿ya? La carga significativa mayor está en la raíz. Ahora nos dice, mientras que los sufijos agregan información. Los sufijos, estimados estudiantes, solo agregan información gramatical. ¿Y cuáles? Por ejemplo, puede ser el tiempo, pasado, presente, futuro, pasado plus con perfecto, pasado habitual. Por ejemplo, el pasado habitual es cuando dice, oye, yo solía cantar, yo solía jugar, yo solía llorar. ¿Cómo se dice en quechua? ¿Ya? Yo solía No, cantar. Taquescar, taquescarani. ¿Ya? Chajarakunapi takis vapores karani, podrías decir. Ese es el pasado habitual, ¿ya? Pasado progresivo, dices, ¿eh? Noga takis karani, yo estaba cantando, ¿ya? Hay otro tipo de pasado, que es el pasado, en este caso, mm, no me acuerdo su nombre, pero es un pasado que indica cuando tú realizas una acción de manera inconsciente. Por ejemplo, un ejemplo claro, ¿eh? Por ejemplo, un día de esos te vas de fiesta y te tomas una, no sé, dos, tres cajas y estás inconsciente y te pones a bailar, a cantar, te pones a hacer otras cosas, ¿eh? Entonces, ¿qué dices? Oye, y al día siguiente te hacen recordar y dices, oye, has cantado. Y tú dices, ay, Taki Yuskanis. Él dice, había cantado. Ya, Tosuyuscanis, o si pasua, o Tosuyuscanis, dice, había bailado. O sea, ese dice es un tipo de pasado que nosotros vamos a encontrar. ¿Te das cuenta? Entonces, podemos encontrar ese tipo de pasado, ¿ya? Podemos poner en la persona, primera, segunda, tercera persona, ¿ya? Posesión, mío, mi gato, mi vaca, tu vaca, nuestra vaca, ¿ya? Vuestra vaca. Negación, no comas, no juegues, no llores, ¿ya? Ya negación, o en este caso no sería negación, lo que te dije, sino negación sería pues, yo no juego, yo no canto, yo no lloro, yo no camino, yo no escribo, yo no duermo por último. Indica ubicación aquí. Y lo que es ubicación ya debes tener en cuenta en el cerebro, que ubicación habla o es exclusivo del sufijo pi. Chagrapi en la chacra, Yachihuasipi en la escuela, Orjopi en el cerro, Ijlupi en la calle, Josjopi
en Cusco. Limapi, en Lima. Bolivia, Suyupi, en Bolivia. Por ejemplo, ahí entra pues el uso, en caso de los locativos, ubicación, las denominaciones. Por ejemplo, la denominación que llega, Suyu, país, Suyu, región, provincia, Huamani, distrito o barrio, Saya, comunidad, Ayllu, calle, Iglú, y por último, si tú quieres llamar ciudad, Llacta. Entonces también puedes utilizar, por ejemplo, las denominaciones para que tú puedas diferenciar una expresión. Si yo digo, por ejemplo, yo vivo, porque hay un ejemplo claro ahí, por ejemplo, aquí en Apurímac, como quien va a Cusco, pasando Huancarama, no, antes de Huancarama o pasando en ese trayecto, hay una localidad que se llama Las Américas, ¿ya? Y es curioso y te encuentras con el pueblo. Primer pueblo que pasas, Los Ángeles. Un poquito más avanzas 10 minutos y está California. Imagínate que un día de eso te pregunto, oye, ¿dónde vives? Yo vivo en Los Ángeles. Ahí no sabes diferenciar. Para eso se utiliza, pues, las denominaciones. Oye, Juancito, ¿dónde vives? Yo vivo en California. Uno te dirá, oye, ¿cómo que vives en California? Pero para yo diferenciar eso, tengo que utilizar una denominación. Si California es una comunidad, digo, pues, California, hay Yupi, tiene. Mai Bintian Guía o Carapopo, dice. Por ejemplo, digo, Los Ángeles, hay Yupi, estoy dando denominación para no generar confusión. ¿Te das cuenta? Para eso es importante, ¿ya? Ejemplos. Mamá y Hawasipi Sarata Hamkachkan. Mi mamá está tostando maíz en la casa. Amara Jorichu. No camines todavía. Puño camullay, puño camullaiña. Duerme ya. Duerme nomás ya, te dicen, ¿no? Entonces tenemos esto. Mira, fíjate, ¿ya? Vamos a descomponer una palabra, sencillito, te voy a explicar para que estés atento, súper atento, ¿ya? Por ejemplo, entendamos, a la palabra mamá, que es mamá, le aumentamos una y mi expresión sería mamá y. ¿Y cómo sería? Es la primera persona posesiva. La y, estimado estudiante, se traduce como mi. La y se traduce como la y mi. Solo en caso de sustantivos, recuerda eso. ¿Ya? Huaca y mi vaca, Alfo y mi perro, Cuchi y mi chancho, Huasi y mi casa, carro y mi carro. ¿Ya? Por decir mi calle, Iglui, Llastei, Suyui, Huamani. Puedes decir, mi provincia, mi país, mi región, todo, con la Y. El caso de Eso Y, hay funciona solamente en primera persona, solo para la primera persona utilizas la Y. o sea, la Solo mi, para ¿no? la primera persona, ¿ya? Porque si vos vas a utilizar para la tercera persona es otro. Ya vamos a llegar a eso, pero lo que estamos haciendo aquí es desglosando un poquito más los sufijos, ¿ya? Ahora sí. Por ejemplo, mamaja. Aquí te decía, mamaja ahora es el enfatizador, pues estimado. Mamaja, como que dice la mamá, pero no tiene una traducción literal al castellano. Mamaja. Mamaja se tía la dice. La mamá está sentada ahí, la mamá está sentada ahí. O sea, le estoy dando la énfasis, veracidad a esa expresión. Mamaja. O como alguien decía, al roja, el perro, al roja, mrusjan, runaja, chera, musjan, podría decir. ¿Te das cuenta? Puedes utilizar. Ahora, esto es súper importante que tienes que conocer. Otro, locativo, pi. Esto sí es sencillo, pues, estimado. El pi, como te dije, es locativo. Se traduce al castellano como en. ¿Ya? La preposición en, por ejemplo. Mai pikayanki, lima pikashani. Mai pi puñonki, wasipi puñoni. O sea, ahí entra la regla, estimado estudiante, que si yo te pregunto o te planteo una pregunta con el sufijo pi, tu respuesta automáticamente tiene que ser con el sufijo pi. En caso de que no sea así, va a estar mal tu expresión. Y ahora, mira, escucha la pregunta. Oh, yo te digo, mai pikashenki. Y te dice, mai pikashenki. Pi, Cusco pikashani. Lima pikashani. Llacta pikashani. Si estás en Bolivia, dice, Bolivia suyupi kashani. O kachkani. Por ejemplo, dices, mai pikachkanki. Ayacuchupi kachkani.
Huancavelicapi cachcani. Y si yo quiero especificar Ayacucho, digo Ayacucho, Cucho y Suyupi, cachcani. ¿Te das cuenta? Especificar con la denominación. Por ejemplo, yo digo, por ejemplo, Cusco, Cachcani, pero puedo encontrar una localidad, un barrio en Lima que se llama el barrio Cusco, como el barrio chino tal vez. Entonces, para yo especificar, digo, pues, Cusco, Huamanipi, Cachcani, estoy en la provincia de Cusco. Si estoy en algún distrito de Cusco, por ejemplo, San Jerónimo, mira, aquí en Andahuaylas hay San Jerónimo, en Junín hay San Jerónimo, en Cusco hay San Jerónimo, 3 lugares San Jerónimo. ¿No es cierto? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, San Jerónimo, Sayapi, Cachcani, Josco, Huamanipi. Estoy diciendo, estoy en la provincia en el distrito de San Jerónimo, Josco, Huamanipi, en la provincia de Cusco. ¿Ya? Entonces, muy bien. Aquí nos dicen cada cuánto tiempo se lleva esta educación intercultural bilingüe. Estamos llevando ahora, es la 5ª clase que estamos llevando. Entonces, únanse. Ahora, tenemos otro. Nos dice lo siguiente, acusativo. Este acusativo vamos a tocar en una clase posterior porque es súper importante. La mayoría de las personas que suelen aprender quechua, quieren escribir, quieren mejorar el quechua, han tenido problemas con el acusativo. El acusativo, en palabras sencillas, te puedo decir que es aquel sufijo que se traduce en la mayoría de los artículos del castellano. Por ejemplo, yo cuido a Juan, yo cuido a la vaca, yo cuido a los chanchos, yo cuido a las vacas, yo cuido las vacas, yo cuido los chanchos, yo cuido el carro, yo cuido la casa. O sea, los artículos a, al, a los, a las, la, al, el, se traducen al sufijo acusativo ta. ¿Ya? Ese es el caso del sufijo acusativo ta. ¿Ya? Entonces, en su marca podríamos utilizar todas las palabras que te dije, los artículos. A, la, los, las, el, a los, a las, ¿ya? Todo eso se utiliza con el sufijo acusativo ta. ¿Ya? El ichka. Comúnmente antes se hablaba, por ejemplo, en el caso de Cusco decíamos sha, por shanin. Pero según el ministerio ahora nos dice, no, papá, ya no va a existir el sha, sino vamos a utilizar el ichka. Dices, purishanin, no, purichkanin, ¿ya? Yachashanin, yachachkanin, podría decir, ¿eh? Entonces puedes utilizar eso, ¿eh? Este es el presente progresivo que utilizamos, que debemos utilizar, ¿ya? La N, flexión de la tercera persona, ¿ya? Hamkan, ¿qué estamos hablando? Que la tercera persona está realizando una acción, ¿ya? Entonces veamos eso, por ejemplo, Hamkan, ¿quién? Pai Hamkan, ¿ya? En este caso, la N es exclusivo para la tercera persona en el tiempo presente, ¿ya? Ñoja Pai Purin, él camina. Mama y Purin, mi mamá camina, es la tercera persona, Taita y Purin, ¿ya? Esto también está planificado, no se preocupen, ¿ya? Por ejemplo, Amaraj, Eraj es, ¿qué cosa? Todavía, aún, Todavía. recuerde, todavía, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo dirías esto? Por ejemplo, yo te digo, no haraj o ñu haraj, yo todavía. Pairaj, él todavía. Mamairaj, mi mamá todavía. Wauhiraj, mi papá todavía. Alhuiraj, mi perro todavía. Wasitaraj, a mi casa todavía. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, dice Urjoraj, Urjotaraj, al cerro todavía. Podrías utilizar ese tipo de expresiones, ¿ya? Por ejemplo, otro caso interesante en este caso es la Y. Pero escúchame esto. Para que tú hables de un modo imperativo, aquí, papito, tú tienes que poner un signo de admiración. Cuando dice Puri, camina, orden, mandato. Yau, Puri, te estoy ordenando. Entonces, en este caso, se utiliza, ¿ya? Nos dicen por aquí, azul en quechua, anjas. Ya, vamos. Por ejemplo, negación, purichun. ¿Ya? Purinchu, mana purinchu. Esta negación, estimados amigos, vamos a llegar a el tema, está planificado, funciona siempre con mana. Mana y chu, nunca van a ir separados. Esa es la negación perfecta,
¿ya? Mamá, Mana mamá, no quiere. Mana atincho, no puede. Mana yachanicho, no sé. Mana ruanicho, no hago. Mana mijonicho, no como. Cuando te piden comer, por ejemplo, te dan pues carne de cerdo y le dices, mana mijonicho, no como. Por eso el tú siempre, estimados, va a ir unido con el mana, ¿ya? La mu. La mu es un transvocálico, acción hacia el hablante. En este caso, el mu tiene tres casos muy interesantes. Poñomoy, cuando tú realizas una acción en un lugar donde no está el hablante. Hamoy, cuando es para acciones que ven. Y paramoy, para acciones, para fenómenos de la naturaleza. ¿Ya? Tres acciones muy interesantes. Ya, el limitativo, solamente. Por ejemplo, no calla, yo nomás, solamente yo. Paella, él nomás, o solamente él. ¿Ya? Cambia, tú nomás, o solamente tú. O sea, para decir nomás o el limitativo, ¿ya? Solamente utilizamos el ya. Recuerda eso, ¿ya? Puño y imperativo, ya hemos puesto esto. Ja es el un discontinuativo, ¿ya? Esto vamos a avanzar en una próxima clase, pero creo que hasta este momento, estimados estudiantes, hemos avanzado hasta la página 50. Ejercicios, aquí tenemos. Vas a separar la raíz y el sufijo, ¿ya? Vas a separar. Por ejemplo, en esta palabra, mamá, hija, utilizas. Mamá es la raíz. Mamá. Ay, Dios. Mamá. Primer sufijo. Ye, ¿ya? Y el otro sufijo es ja. Dos sufijos. El primer sufijo en este caso es el posesivo, ¿ya? Recuerda eso. Posesivo. Y el otro es el enfatizador. Recuerda eso, ¿ya? Enfatizador. Ya tenemos. Entonces, ustedes trabajen esto de esta manera, organicen como estoy organizando. Aquí está. Enfatizador, ¿ya? Wasipi, por ejemplo. En este caso, la raíz sería wasi, ¿ya? Y aquí utilizamos el sufijo pi. Nada más. ¿Qué significa el pi? Es un locati. Elige una opción correcta. ¿Cuál sería? Mi casa. ¿Cuál de los sufijos llevaría? ¿El ta, el pi o el pi? La Y. La y. Y van marcando. Aún no ha llegado. Manaraj chayamu o manaraj chayanchu. Por ejemplo, mana. Mira, mana con el chu. Mana chayan. Mananchu, Ya. el Bien, chu, sería la respuesta. Está comiendo. Nikushan, Mikun no Mikun, sería. Mikun con N. Interesante, mira. Ojo para todos. Cuando usted se encuentra con una expresión con el verbo estar, recuerda, siempre va a utilizar el ichka. El ichka, estimados, es igual al verbo estar en sus diferentes formas en el quechua, o en el castellano. Mi cochcan está comiendo. Mi cochcani, estoy comiendo. Mi cochcanqui, estás comiendo. Mi cochcanchic, estamos comiendo. Mi cochcanico, nosotros estamos comiendo. Mi cochcanquichic, ustedes están comiendo. Mi cochcanco, están comiendo. Siempre con Entonces el, es la A. La A, ¿ya? en vez de C. La A, ¿ya? Mikushka, Recuerda este, Mikushka. estimado. El ichka siempre va a ser el verbo estar. Por eso se llama progresivo, ¿ya? Tiene más ejemplos aquí. Mi madre, ¿ya? Mi madre, Wasi, está en la casa. Mamai, Wasi Pikachka. Puedes utilizar, ¿eh? Mana Richkaneracho. Pero aquí te dice lo que está, ya, lo que está en negrita más que todo, ¿ya? Mi madre, Mamai, ¿ya? Fíjate. Está Wasipi, en la casa. Wasi Pikachka, ¿ya? Kashka. Eso complete. Velocidad, ¿quién completa más rápido? ¿Ya? En la casa, wasipi, por ejemplo, en la casa es wasipi. Mi mamai, el maíz, Sara, ta. Ojos, Yawi, ñawi, Kuna, Kuna. kuna, ¿no es cierto? Ñawi, kuna, Ujú. ¿ya? Tienen ejemplos para hacer. Entonces, estimados amigos, tenemos nuestra tarea hasta la página 52, hasta aquí, hasta el ejercicio número 12, Misi con el gato.
Hasta ahí trabajen, por favor. ¿Ya? Entonces, con esto creo que llegamos al final de la clase de esta noche. Y espero que hayan entendido. He dado lo máximo para que puedan entender. Y si tienen algunas preguntas, dudas, aquí estoy aún. Aquí verás, me cauchane. Remarca mi cancho, tapuilla con una manachu. ¿Cómo me escribo? Escríbame al WhatsApp, estimados, a nuestra página Yacha Sunchis. ¿Dudas, preguntas o yo les pregunto? Tampoco hay cancho. Puño y ahí. Muy bien, Mechichu y más que ahora se puño. Ya, muy bien, estimados. Gracias por participar en la clase y nos vemos pues el día sábado a las 9 de la noche. Y recuerda, el día